Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta ocasión entrevistamos a Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine. Él es músico, actor y político ugandés. Recientemente fue encarcelado en su país y denunció haber sido torturado. Tras su liberación viajó a los Estados Unidos para recibir tratamiento médico y antes de regresar a Uganda dialogó con France 24. Primero escuchemos unas de sus canciones más populares y sus provocativas letras. Na buli kitumalako eddembe lyaffe Uganda etambula edda mabega kituse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubinyo namwe kale tetuganye mwalwana mu nsiko naye omwana gwe wasanga nga tannazaalibwa kati naye yazaala nadda kino mukiŋŋambire muzeeyi abamutukako sabaane bazeeyi banne bamugambeko enensonga nkyamunyo gyalemeddeko kati eggwanga lyonna lyenyamidde bagambe yalinga demokrasi bamubuluka kati yafuuka na hipokulisi bagambe yali fundamento change mwagizaala wakati mugifudde no change. Y ahora saludamos al señor Bobi Wine, que se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos. Muchas gracias, señor Bobi Wine, por estar en France 24. Estábamos viendo el video de su canción llamada Freedom, en la que hace un llamado a la lucha por la libertad y en la que vemos imágenes muy fuertes de Uganda. ¿Cómo nació ese llamado por la libertad y a quién está dirigido? El llamado a la libertad siempre ha estado ahí. Personalmente nunca fui un político, pero a causa de las notorias injusticias que se ven por todas partes en Uganda, por los reclamos de la gente del común en Uganda y porque yo también vengo de esas tierras, de la gente del común, vi que era necesario alzar mi voz y resaltar la súplica de los ugandeses y así fue como terminé involucrado en la política. ¿Y cómo fue para usted pasar de la música al terreno político? ¿Cómo es para un músico convertirse en político? Mi música siempre ha sido conocida como edutainment, refiriéndose a la educación a través del entretenimiento. Siempre he utilizado mi música para hablar sobre los problemas que enfrentan las personas hasta que me di cuenta que era momento de dejar de hablar de eso solo a través de la música para hablarlo en las plataformas que lo requieren. Y ahora veamos un fragmento de otro de sus videos, esta vez de su canción By Far. My father said there's more politics in the music industry than in the parliament here. Forgive them, father, they don't know who them deal with. Anyway, we are bad man, we don't fear intimidation. That's why we still top of the nation. From Tangala, Kamocha, where we come from. This is a new one for you. It is me, yes, Bad Bobi Wine, the highest black budget gangster. Yes, indeed, I'm Bad Bobi Wine, the multi-million bad man. Listen. Big size, you tell big lies. I live the dream that you just fantasize. Open your eyes, better realize. Don't see me rise and start criticize. You talk about that this money, and Bobby talk about Bobby's money. You better wake up from your dream. We were listening to your song called By Far, please. Estábamos escuchando su canción llamada By Far. Por favor, díganos, Bobby, ¿qué está tratando de decirnos en esa canción? Combinó un muy buen ritmo con letras muy fuertes. Gracias. En esa canción en realidad estaba tratando de decirles que hay más política en la industria de la música que en el Parlamento. Siempre he tratado de decirle a mis amigos artistas que tienen una voz importante para hablar sobre los problemas, sobre todo de los problemas políticos, a través de su música, más que a través del Parlamento. Entonces estaba resaltando la importancia de la música en los gobernantes, en los líderes de nuestras sociedades. Bobby Wine, hagamos un recuento de lo que ocurrió durante los últimos meses. Usted quedó electo para el Parlamento de Uganda en el año 2017 y fue arrestado 2 veces. Primero lo acusaron de lanzar piedras al convoy presidencial y luego lo acusaron de traición. Díganos cómo tomó usted estas acusaciones y a qué las atribuye. Sí, fui brutalmente arrestado en mi cuarto de hotel. Los militares me golpearon muchísimo, utilizando las culatas de las armas, bates de hierro y también me patearon con sus pies.
Me llevaron a un carro militar en el que siguieron golpeándome. Me esposaron las manos y los pies y me aplastaron los genitales. Eventualmente me trasladaron por vía aérea en un helicóptero militar y me detuvieron en una prisión militar. Pero también debo resaltar que no fui el único que enfrentó esto. Fuimos 33 personas arrestadas, hombres y mujeres, incluyendo a miembros del Parlamento, quienes también fueron violentados y algunos incluso más violentados que yo. Y sí, esto no nos ocurre solo a nosotros, sino a muchos otros ugandeses, cientos, tal vez miles, quienes siguen padeciendo la brutal tortura a manos de las Fuerzas Armadas de Uganda. El gobierno de Uganda niega esas torturas. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, es el mismo gobierno que hizo desfilar las ametralladoras y le dijo a los medios que me habían encontrado esas armas. Pero 10 días después levantaron los cargos y luego dijeron que las armas habían desaparecido. Entonces es el mismo gobierno que hace algo un día y luego lo niega al día siguiente. Así es el régimen en Uganda. Señor Bobi Wine, ¿qué radiografía puede hacer usted de Uganda? ¿Cómo es la vida en su país? En Uganda, el arma es el amo y el ciudadano es el esclavo. Es más peligroso denunciar un crimen que cometer un crimen. Esa es la Uganda en la que vivimos. Está dividida entre los opresores y los oprimidos. La mayoría vive con menos de $1, mientras que los afortunados los controlan y son dueños de los fondos públicos, incluyendo los salarios en dólares, con impunidad. Yoweri Museveni, el presidente de Uganda, quien ha estado en el poder por décadas, está planeando postularse de nuevo en las próximas elecciones. ¿Qué cree usted que representa él para los ugandeses y cómo es criticar a alguien tan poderoso? El presidente Museveni representa la caótica historia de Uganda, una historia en la que las personas nunca han tenido una voz. Una historia en la que la ocupación militar siempre ha sustituido a la ocupación civil. Esa es la historia que él representa. Cuando estaba llegando al poder, prometió que iba a traer un cambio fundamental y decía en su libro que el problema en África no eran las personas, sino los líderes que se quedaban demasiado tiempo en el poder. Pero 32 años después, él no quiere que nadie hable de esto. Eso es lo que el presidente Museveni representa para Uganda. Representa una dictadura. ¿Cree que usted representa una amenaza para Museveni en el poder? Me gustaría decir que no se trata de mí como individuo. No soy yo como individuo quien representa una amenaza para la permanencia de Museveni en el poder, sino la multitud, los millones de jóvenes como yo. Porque en Uganda el 85% de nuestra población es menor de 35 años. Eso significa que el 85% de nuestra población es menor que yo y esa es la misma población desempleada. El 80% de las personas en Uganda nunca han conocido a otro presidente y son jóvenes impacientes y están impacientes por ver un cambio. ¿Y cómo cree que puede ocurrir ese cambio? ¿Qué políticas concretas puede hacer en Uganda para que haya un cambio? El cambio llegará cuando las personas se levanten juntas y exijan lo que les pertenece. Vendrá cuando situemos a las instituciones por encima de las personalidades. Lo que Uganda necesita no es otro hombre fuerte, sino instituciones fuertes. Y son esas instituciones las que debemos reconstruir para que Uganda no deba depender de los problemas de ningún otro hombre. Y para que podamos tener un país que funcione con instituciones, porque las instituciones viven más que cualquier individuo. ¿Corre riesgo su vida en Uganda? ¿Tiene miedo? Sí, me asusta lo que sea que haya allá, porque he visto en el pasado que quienes luchan por la libertad se han encontrado con fuerzas violentas. Y se puede esperar cualquier cosa del régimen en el país. Pero también sé que el poder de las personas es más fuerte que las personas en el poder.
¿Planea continuar con sus exigencias y demandas desde el lado artístico, desde el político o desde ambos lados? Siempre he sido un músico y seguiré siendo un músico, pero soy también un músico que se dio cuenta que cantar no era suficiente, que era necesario llevarlo más allá. Entonces seguiré luchando por la libertad desde ambos lados. ¿Cuál considera que es su principal rol hoy en la política de Uganda? Mi rol principal es seguir alentando a las personas de Uganda a que se levanten, a que no tengan miedo, a que se levanten y exijan lo que les corresponde y a que lo hagan pacíficamente. ¿Es posible un nuevo futuro, un cambio para Uganda? Claro, el cambio vendrá pronto. Los ugandeses siempre habían estado amenazados y asustados, pero parece que ahora las personas en Uganda han superado el miedo. Nunca había sido así, y también estoy muy agradecido con la comunidad internacional, porque todo el mundo parece estar fijando sus ojos en Uganda, y con eso nosotros ya ganamos como ugandeses. Creemos que si el mundo sigue fijándose en lo que ocurre en Uganda, el régimen se verá forzado a contenerse. ¿Y tiene algún proyecto musical para el futuro o seguirá combinando la música con la política? En realidad, si pudiera añadirle algo más a la música y a la política, lo haría. Pero por ahora seguiré con la música y la política y seguiré alentando a las demás personas a que den un paso más allá de cualquiera que sea su profesión, ya sean doctores o profesores, ya sean soldados o policías, ya sean abogados o empresarios. Todos tienen las mismas responsabilidades que yo tengo. Señor Bobi Wine, muchas gracias por estar aquí en France 24. Muchas gracias por invitarme. Y ustedes continúen informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.